Le damos la bienvenida al segundo episodio de nuestro podcast, Entre Volcanes y Pinares. Este proyecto de IES El Paso, subvencionado por el Ayuntamiento del Paso, tiene como objetivo acercarnos al patrimonio de nuestro municipio a través de las voces de quienes lo viven, lo cuidan y lo mantienen vivo. En cada episodio entrevistaremos a personas del Paso que nos contarán sus historias, recuerdos y conocimientos sobre los lugares, tradiciones y costumbres que forman parte de nuestra identidad. El podcast Entre Volcanes y Pinares colabora con el proyecto de igualdad, con el proyecto de patrimonio natural, social y cultural canario, con el eje de comunicación lingüística, bibliotecas, radios escolares y con el eje de arte, acción cultural y cooperación. Buenos días. Buenos días. Hoy, en nuestro segundo episodio, recibimos en nuestro podcast Entre Volcanes y Pinares a doña Carmen Nieves Díaz González, gerente del Museo de la Seda y fundadora de Las Hilanderas. Ella tiene un papel destacado en la cría de gusanos y la conservación de la seda, patrimonio cultural de Canarias. ¿Por qué ha elegido esta profesión? ¿Hay alguien que la haya influenciado? Yo elegí esta profesión casi que por casualidad, porque de pequeñita vi cómo se trabajaba la seda y me enganchó. Entonces, desde que tuve edad, comencé a aprender, pero nunca pensé dedicarme a lo que era la seda de forma profesional. Entonces, nada, yo tenía otro trabajo, pero me surgió la posibilidad de entrar, de ser una de las monitoras de la escuela taller, que fue el germen de lo que hoy en día es el museo. Y a partir de ahí, bueno, pues ya me quedé. ¿Y cuántos años lleva trabajando en el museo y cómo ha sido su experiencia a nivel personal como laboral? Maravillosa, la experiencia es muy gratificante porque, bueno, hoy en día ya es un lujo trabajar y cuanto más en algo que te gusta, ¿no? Y yo la seda la defiendo a capa y espada, es como si fuese, el museo es como si fuese mi hijo, que lo he visto crecer poco a poco. Llevo dedicándome de forma profesional a lo que es la seda alrededor de unos 25 años, pero anterior a eso prácticamente toda mi vida, porque siempre me ha gustado y cada vez que tenía vacaciones o ratos libres me iba a aprender con mi maestra Bertila. Ahora nos gustaría profundizar en el proceso de cría de los gusanos de seda. ¿Cómo crían los gusanos en el interior del museo y qué cuidados requieren? Pues mira, en el museo ahora mismo no se están criando no muchos, sino muy poquitos para que los visitantes los conozcan, porque son muy delicados, les afectan los olores, los ruidos, entonces más que nada la gran cantidad de gusanos lo criamos en nuestras casas. No sé si ustedes han tenido alguna vez gusanitos de seda, aquí en este instituto se hizo un proyecto muy bonito de la cría del gusano, al cual yo estoy muy agradecida porque es sembrar futuro. Y es dar a conocer la historia, un cachito de la historia, no solo de nuestro municipio, sino de la isla en general. Entonces, el proceso de la cría es muy delicado, como ya comenté antes. Ellos comen mucho, ensucian mucho, hay que limpiarlos, no saben de día ni de noche, están comiendo constantemente. Y bueno, es algo que a quien nos gusta, pues es precioso. ¿Y cómo se alimentan los gusanos de seda? Pues mira, se alimentan solo con hoja de morera o de moral. El moral y la morera son como si dijésemos hermanos, son de la misma familia, pero uno es el morus nigra y otro es el morus albina. En mi experiencia, ellos comen mejor el moral. El moral es el morus nigra, que es el que tiene la hoja más pequeña, más verde, y el fruto es mucho más rico. ¿Alguna vez has tenido algún problema con los gusanos de seda, como alguna plaga o algo así? No, a ver, ellos son muy delicados y hay cosas que les puede afectar. Curiosamente el gusano de seda, las enfermedades que tienen solamente les afecta a ellos, es decir, no son enfermedades que se pueden transmitir a otros animales o a otros seres vivos. Pero no he tenido yo la desgracia, por así decirlo, porque en realidad es una desgracia cuando tú los estás criando y tienes tanto trabajo y tanta entrega que luego se te enfermen. A ver, si tú los tienes bien cuidados, bien alimentados y cuidas mucho la hoja, de dónde vas a coger esa hoja para echarle de comer, porque todo eso influye, pues no están libres de que les pase algo, pero generalmente suelen llegar a su término. ¿Por qué se emplean hojas de morera y de moral y no de otros árboles? Bueno, porque la hoja de morera y de moral tienen el componente adecuado para que el gusano, que es el Boris mombix, lo transforme en proteína y esa proteína a su vez en hilo de seda.
Todos los gusanos, para sufrir la metamorfosis, necesitan encapsularse, ¿no? Entonces todos generan una seda, pero la única que se puede trabajar es la del Boris bombix, por eso mismo, por las propiedades de la hoja con la que se alimenta. Usted forma parte del grupo de las hilanderas. ¿Qué tipo de telares se usan en el Museo de la Seda y cómo funcionan? Pues mira, los telares son muy antiguos. Es el típico telar canario. Es un telar que lo mismo sirve para tejer lana que trapo, la trapera, la típica trapera, que seguro que ustedes la conocen, o lino, pero lo único que cambian son los complementos, es decir, los utensilios por donde pasa cada hilo. Como la seda es muy fina, pues evidentemente esos utensilios son diferentes a los de cualquier otra fibra. El telar más joven que tenemos en el museo es de 1860. Ese sí lo tenemos datado, cuando se compró se sabía la fecha de construcción del telar. Los otros dos que tenemos son anteriores. Sucede que como son de tea, que es el corazón del pino canario, pues es muy resistente, no le afecta la carcoma, ni el paso del tiempo, y por suerte, como todo es madera, no lleva tornillos, ni lleva clavos, ni lleva nada, pues no hay que repararlo. En el Museo de la Seda del Paso, además de criar gusanos, se lleva a cabo el proceso de extracción de la seda. ¿Podría explicarnos cómo transformar el capullo en hilo? Ese es un proceso que lo hace otra señora que se llama Solveida, que es especialista en la extracción del hilo, y lo hace en una habitación que tenemos aparte que se llama la sericícola. Y eso se hace introduciendo los capullos en agua caliente para que se ablande la sustancia con la que el gusanito recubre el hilo, que es un pegamento que se llama sericina, y entonces permite que ese capullo se desenvuelva perfectamente, porque el gusanito trabaja muy ordenado, de fuera a adentro, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Tengo que decir que cada capullo, si está bien alimentado, está formado por 1500 metros de hilo, pero un hilo tan fino, que para poderlo trabajar tenemos que unir varias fibras. Eso ya lo hacemos en el taller, en el propio museo, donde cada hilo que nos llega a nosotros pasa de 12 a 14 procesos diferentes hasta que sale una pieza del telar. Ahí los 2 meses de preparación de la hilatura, en la cual uno de esos procesos también es el darle tinte con productos naturales. No nos podemos olvidar que eso también es una parte de la historia que es muy curioso, porque tenemos que recolectar las plantas con las que damos color. Por ejemplo, pues recolectamos la cebolla, la almendra, la nuez, el azafrán, la cochinilla, por supuesto, ¿no? Tanta cochinilla tan popular que fue la cochinilla en su momento y tan importante para la industria de la cochinilla. Y bueno, todo eso son unos procesos que nos llevan casi 2 meses para preparar el hilo, para hacer un fular, una corbata, cualquier prenda que vayamos a realizar. Ahora que ya conocemos el proceso de extracción de la seda, ¿podría contarnos cómo se elabora un traje típico y qué papel posee el Museo de la Seda en su elaboración? Pues mira, en la actualidad el traje típico, lo que más estamos elaborando para el traje típico es la gasa, que es la mantilla que las mujeres nos ponemos en la cabeza, y los fajines de los caballeros. ¿Qué sucede? Antiguamente esos vestidos los que eran de fiesta o de gala, eran de seda, porque se producía mucha seda aquí en la isla. Por eso es que la vestimenta tradicional era tan rica y por eso es que ha llegado hasta nuestros días. Tenemos que tener en cuenta que siglos atrás llegaron a haber censados 3000 telares produciendo prendas de seda, solamente prendas de seda para exportar a América y Europa. ¿Cómo no va a ser que el isleño vistiese de seda? Evidentemente, para sus mejores galas utilizaban la seda. Hoy en día no puede ser porque no es viable porque no hay materia prima suficiente, no hay mano de obra suficiente y es mucho el tiempo de preparación de la hilatura. También es cierto que, imagínense, después de un par de años preparando, por ejemplo, para una falda típica y que tú te la llevas a una romería, evidentemente es un poquito inviable, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día pues se siguen haciendo reproducciones de vestimentas tradicionales, pero claro, con sedas, con otras técnicas más modernas, más industriales. ¿Y cuánto puede durar el proceso? Pues mira, si comenzamos con lo de la cría del gusano, que aproximadamente es mes y medio, 2 meses, más otros 2 meses de preparación de la hilatura en el taller, pues imagínate, para una pieza mínimo, de 6 a 8 meses. El taller de las hilanderas está compuesto por mujeres. ¿Han sido siempre mujeres las que han trabajado en los telares del museo?
A ver, en los telares del museo, bueno, en los telares del museo, si vamos a puntualizar mucho, no. Ahora mismo en el museo sí, somos mujeres, pero tenemos que tener en cuenta que esos telares que nosotros tenemos en el museo vienen de antiguo y antiguamente los maestros tejedores eran hombres, es decir, que no solo eran trabajo de mujeres, hoy en día sí porque por casualidad, pero antiguamente los hombres estaban muy involucrados también en lo que es la producción textil. En 2019, el taller de las hilanderas recibió la Medalla de Oro de Canarias y su labor ha estado asociada a grandes diseñadores como Manolo Blahnik, Ágata Ruiz de la Prada o Andrés Acosta. ¿Qué se siente al saber que su trabajo representa una industria ancestral y una tradición única en Europa? Pues se siente una gran responsabilidad sobre todo. Una gran responsabilidad porque a nosotros nos corresponde el mantenerlo y el transmitirlo y el buscar un relevo generacional para que esto no se pierda. Hemos tenido la suerte que a través de los siglos ha llegado hasta nosotros. No vamos a ser el eslabón que se rompa esa cadena de tantos siglos y poder seguir presumiendo de que en la isla y sobre todo en nuestro municipio tenemos algo que es único en Europa. Entonces es una gran responsabilidad. Al mismo tiempo es un gran orgullo. Es un gran orgullo saber que te están reconociendo un trabajo que llevas haciendo durante muchísimo tiempo y que es cierto que las personas que nos dedicamos a ello tenemos un gran compromiso con la historia y con el patrimonio. En relación con la pregunta anterior, ¿cree que la artesanía se está perdiendo o que aún puede interesar a las generaciones más jóvenes? Bueno, pues ahí hay mucho que decir. A ver, ¿se está perdiendo? Sí, se está perdiendo porque ahora mismo estamos viviendo en la era de la inmediatez, es decir, todo lo queremos para ayer. No tenemos la paciencia suficiente de esperar por algo que, aunque sepamos que va a tener más calidad, es igual. El consumismo nos está llevando a usar y tirar. Pero también es cierto que ahora mismo está surgiendo una corriente de lo sostenible, de lo ecológico, de lo natural. Entonces ahí me queda esa pequeña ventana abierta a que en un futuro esto vuelva a resurgir y volvamos a acordarnos y a mirar hacia detrás y hacia lo saludable, lo natural y lo sostenible. ¿Cree que se valora lo suficiente la labor artesanal que se desarrolla en el museo o hay momentos en los que las personas solo ven su alto precio? No, a ver, mira, sobre todo cuando pasan por el museo, es una pregunta muy interesante. Nuestros visitantes, una vez conocen el proceso, que es lo que nosotros le estamos explicando y enseñando, y lo pueden ver y palpar en vivo y en directo, pues casi todos coinciden en lo mismo, en que entienden el coste que tiene y aún así piensan que es barato. Es decir, la seda siempre se ha conocido porque estaba dedicada a un sector muy elitista de la sociedad, por el gran proceso que llevaba, lo largo y la cantidad de tiempo empleado. Bueno, pues como nosotros la seguimos trabajando exactamente igual, entienden el porqué de ese coste. ¿Cómo ha vivido usted la historia de la seda en El Paso? Pues la he vivido desde pequeñita y siempre me ha atraído mucho, me ha gustado mucho y cada día estoy aprendiendo, recopilando datos nuevos porque soy una enamorada de lo que hago. Ahora que hemos conocido la importancia de su trabajo para nuestro municipio y nuestro patrimonio, ¿cómo se sintió al ser elegida como pregonera de las fiestas de la Bajada de la Virgen del Pino 2024? Pues mira, en el primer momento fue un impacto porque no me lo esperaba. Para mí eso es un grandísimo honor que tuvieron para conmigo, ¿no? Entonces me quedé muy sorprendida, pero gratamente sorprendida, porque el que considerasen que yo merecía ese reconocimiento, pues para mí fue la verdad que un orgullo. Y fue una experiencia preciosa, la verdad que sí. Para nosotros ha sido un placer compartir este espacio con usted. ¿Cómo ha sido su experiencia hoy en el IES El Paso? Maravillosa. Estoy encantada porque me gusta el proyecto que estáis haciendo, los felicito a todos los que forman parte de él. Es importantísimo el que se involucren en estas cuestiones, porque esto es pasado, pero será también futuro, y ustedes son el futuro, y yo creo que sois los guardianes de las tradiciones y de la historia de nuestro municipio. Para terminar, ¿qué consejo les daría a las generaciones más jóvenes?
Pues que no se olviden de lo que se ha vivido, porque es lo que ha hecho que esta historia llegue hasta nuestros días. Y es lo que hace que un individuo sin pasado es un individuo sin futuro. Es decir, tenemos que aprender de lo ya vivido y tenemos que mantener lo bueno y olvidar lo malo y aprender de lo negativo, pero sobre todo transmitir, cuidar y mimar lo que ha llegado hasta nuestros días. Muchas gracias a Carmen por la entrevista y a los oyentes por escucharnos. Gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer.